Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a hacer primero uno que responda a este problema, calcular la suma de los números. Los números son los números que están en este rango. Vemos que ahí se alternan números y palabras, en este caso días. Estos números también pueden ser números con decimales, no tienen que ser números enteros. Y el otro problema es contar el número de palabras. En ambos casos usamos ese rango de datos. Vamos a empezar entonces yendo aquí a nuestro editor de Visual Basic y vamos a programar aquí suma valores, por ejemplo. Para eso entonces voy a tener una variable f que va a ser de tipo long, la cual nos va a controlar la posición del dato que voy a leer, la posición en cuanto a la fila. La columna, sabemos que es la columna 2 para todos los datos, entonces no sería una variable sino una constante. La que es variable es la fila realmente. Y otra variable que me guarde la sumatoria de esos valores, voy a ponerlo como currency. Aquí la variable suma, entonces la inicializamos en 0. Y el ciclo, porque vamos a hacer un ciclo que recorra estos datos, donde en cada dato lo que voy a preguntar es si es un número para poderlo sumar posteriormente, porque si no es un número, como en el caso de estos días, no los voy a sumar, simplemente los voy a omitir y hasta que encuentre otro número es que voy a volver a sumar. Entonces este ciclo va a empezar, en este caso las filas van desde la 4, la posición 4, la fila 4 hasta la fila 21. Yo puedo decir que f va a tomar los valores de la 4 a la 21 y acá cierro el ciclo. Bien, entonces yo debo preguntar aquí la posición de del dato sería f,2, ¿no? Porque la columna 2 y f es la fila. Este sería el dato como tal que se va a leer de acá, pero debo preguntar si ese dato es un número para poderlo sumar o no. Luego aquí tendría que abrir un condicional y para preguntar si es un número vamos a usar una función y la vamos a hacer con esta opción application. Apenas escribo application voy a poner punto y luego el punto, ustedes ven que aparece aquí una lista de propiedades y de funciones o métodos. Aquí vamos a usar una que se llama worksheet function, esta acá, la selecciono con tabulador y luego damos punto nuevamente y buscamos una función que se llama isNumber. Aquí debe estar, esta acá. Esto es una función, por lo tanto voy a abrir aquí paréntesis, coloco lo que voy a evaluar y cierro paréntesis. Esta función entonces me va a retornar un valor booleano, es decir, me va a retornar verdadero o falso, y si es verdadero entonces yo puedo sumar ese valor o lo puedo acumular a la variable suma, que fue la que creamos para ese propósito. Para acumularlo entonces aquí le digo que acumule el valor que está en la celda cuya fila es f y columna es 2. Entonces esto acá, que es lo importante, es la función que nos permite saber si lo que estamos evaluando, que en este caso es esto que está aquí, si eso que se coloca acá es un número, entonces vamos a tomar precisamente ese número y lo vamos a sumar. Si no es número, es simplemente pues no entra a ejecutarse esto, porque esto solo se ejecuta si esta condición es verdadera, y si es falsa entonces él va a tomar el siguiente valor de f, de la variable de la fila, para volver a preguntar el siguiente dato, si es un número o no. Aquí entonces él va a recorrer las posiciones de todos los datos y acá al final entonces yo puedo ya dar un resultado. Puedo decir que la suma de los valores es espacio, cierro comillas, concatenado con suma.
vengo aquí a Excel, al F8, busco mi proceso que se llama suma valores, ejecutar. La suma de los valores es 560. Verifiquemos acá seleccionando esto, y en esta parte dice 560. Por lo tanto tenemos nuestro primer problema solucionado. Ahora, para resolver el segundo problema, que es contar el número de palabras o el número de días, que en este caso son días de la semana, vamos a hacer aquí otro proceso que diga cuenta días. Aquí más o menos este código nos puede servir. Hay que hacerle una pequeña variación. El rango es igual, ¿no? De la fila 4 a la 21 ya no hay que tener una suma sino un contador que puedo llamar C, y usualmente es integer. Aquí llamamos C, y acá entonces no voy a preguntar que si es un número sino que si es un texto, ¿no? En este caso borro esto de acá, dejo un espacio, borro este punto y escribo nuevamente el punto para que me salga esta lista. Aquí ustedes pueden ver todas las funciones disponibles. Vamos a buscar una que se llame isText, está por acá, esta de acá. Es otra función que me va a decir si ese valor que yo voy a colocar aquí dentro de los paréntesis, en este caso es una celda, si ese valor es un texto o si ese dato es un texto. Entonces en ese caso yo lo que hago es incrementar la variable que cuenta, ¿no? Y la incremento es de 1 en 1 porque solamente estoy verificando un dato a la vez. Una vez que tenga ese dato ya calculado, puedo decir aquí mi mensaje: la cantidad de días es espacio, cierre comillas, concatenada con C, la variable C. Vengo a Excel, al F8, cuenta días, ejecutar. La cantidad de días es 9. Verifiquemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, ahí ya tenemos solucionado el segundo problema. Y lo que hicimos fue usar esta función especial, ¿no? Esta es para números y esta es para textos. Ok, eso era todo lo que les quería mostrar. Espero puedan sacarle provecho a estas dos funciones. Los dejo y nos vemos a la próxima.